Y además hay algo que me venía ahora cuando estábamos hablando. Leí tu libro en el Kindle y había una frase muy subrayada, ¿Ah, que sí? era: alimentos de larga vida te acortan la Ah, ok. vida. Ujú. Y digo, pues por algo hay un interés, y Ajá. entiendo que no sé si alguien de la audiencia ha leído tu último libro, pero ahí está, y hay un interés en ese concepto. Hmm. ¿Por qué? Vamos a hablar de eso. Pero punto uno, creo que es muy importante que la gente entienda que si hace lo que hemos dicho, ya tiene Ya, mucho ganado. ¿Y por qué lo digo? por Porque mucha supuesto. gente, cuando pasa tiempo en redes sociales, se frustra, ¿no? Es como que parece que para estar bien, para cuidar la salud, esto es un trabajo a tiempo completo, ¿no? Y la gente con mucho criterio dice, mira, yo tengo trabajo estresante, tengo 2 niños, tengo no sé qué, y cuidar a mi madre, esto no es para mí. Y pasan de hacer algo a no hacer Ujú. nada, porque lo ven como que si no hago todo perfecto, ¿para qué esforzarme? ¿No? Entonces, que quede muy claro que si hacemos las cosas básicas bien, tenemos mucho ganado. Pero evidentemente, quien tenga más interés, más tiempo, más ganas, vamos a pasar ahora al segundo nivel. Vamos a por nota, A como por decías, nota. ¿no? En este caso concreto, ¿a qué me refería? ¿En qué contexto decía esa frase? Pues que, como regla general, cuanto más dure tu comida, menos va a durar tu vida, ¿no? Los alimentos frescos se pudren. ¿Qué pasa si dejas la Ujú. fruta, la verdura, la carne, el pescado en tu cocina y durante semanas vuelves y eso es un desastre, está todo putrefacto? ¿Por qué? Porque las bacterias han comido eso. O sea, las bacterias reconocen eso como comida, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay gente que lo ha hecho, ¿no? Que si dejas la Big Mac y las French fries años, no pasa Lo nada. hicieron en Islandia, en un museo. Exacto. 20 años creo que estuvo, después lo Sí, quitaron. claro, ahí no La pasa última nada. hamburguesa que se vendió en Reykjavik Ajá. la pusieron en un museo. Y creo que recordar que no sé si la quitaron, pero que no sé cuántos años después seguía intacta. Exacto. Bueno, pues nos da una idea, ¿no? De cuantos más preservantes y menos comida que las bacterias reconocerían como comida, pues seguramente sea peor para ti. Evidentemente es una regla general que tiene muchas excepciones, ¿no? No sé, la miel. Se ha visto que tenemos Ujú. miel de los faraones que sacan de las tumbas de Tutankamón y se podía comer, porque la miel tiene ciertas propiedades, ¿no? Que hacen que pueda durar mucho tiempo. O hay alimentos que son muy válidos, yo qué sé, como conservas, que pueden durar muchos años y son un buen alimento. Entonces, como cualquier regla, como cualquier heurístico, tiene sus Ujú. excepciones, ¿no? Pero en general queremos alimentos que se pudran, queremos alimentos que se pasen, porque son alimentos frescos, alimentos que tienen un periodo de caducidad y que te los tienes que comer en ese momento, ¿no? Y esto, el mensaje es, cuantos menos ultraprocesados, mejor. Sabemos que el peor alimento para nuestra dieta, para nuestra vida, para nuestro proceso de envejecimiento son los ultraprocesados. Si hay un alimento peor que todos los demás, es este. ¿Pasa algo si dentro de una buena dieta un día te comes lo que sea? Llámalo el menú del Big Mac, o una chocolatina, o un croissant, no pasa nada. En el contexto de una buena dieta, ¿vale? Pero cuantos menos ultraprocesados, mejor. Los ultraprocesados tienen múltiples problemas. Uno de ellos, uno de los principales, es que sabotea nuestros mecanismos de recompensa. O sea, tenemos en nuestro cerebro un ciclo de hambre-saciedad muy bien afinado, pero que estos alimentos se saltan. O sea, las grandes empresas de nutrición contratan a gente muy inteligente que lo que hace es generar alimentos, entre comillas, adictivos. Y lo digo entre comillas porque el tema de la adicción es muy complicado, ¿no? Ujú. Pero todos lo hemos notado, que hay alimentos que No puedes activan, parar de que no comer. puedes parar. Y de hecho te lo dice, ¿no? Dice, cuando haces pop no hay stop, Esto. no te engañan. Oye, este producto, cuando lo pruebes, te vas a terminar, no te vas a comer 3 patatitas fritas, te vas a No. comer el bote entero, ¿no? Están diseñados para eso. Pero no solo es un problema que te hagan comer más. El siguiente problema es que tienen nutrientes, bueno, tienen muy pocos nutrientes de verdad y tienen después compuestos que no nos ayudan para nada, desde grasas trans a muchos azúcares, edulcorantes que no son malos en sí. Tengamos en cuenta siempre el dicho de Paracelso, ¿no? Que la dosis hace el veneno. Pasa algo por tomar stevia, por tomar eritritol, no pasa nada. En cantidades pequeñas no pasa nada, pero en cantidades elevadas sí pueden, de nuevo, hacer que ese alimento sea Ujú. más palatable, que se dice, que sea hiperpalatable, y además puede afectar la microbiota. Cuanta más comida ultraprocesada, peor es tu microbiota. Y hoy sabemos que la microbiota influye en cómo envejecemos, ¿no? Entonces, primero, eliminar lo malo y después añadamos lo bueno. Hemos dicho que lo principal es la comida de verdad, eso es lo más importante, pero hay ciertos alimentos que son especialmente protectores, ¿no? Por ejemplo, dentro de las verduras, es muy recomendable que una parte, al menos un tercio de esas verduras, que es lo que yo propongo en el libro, sean crucíferas.
otro tercio que sean estas que llamamos verduras de hoja verde, ¿no? Ahí está kale, espinacas, rúcula, berros, todo esto. Las crucíferas tienen ciertos compuestos que, por ejemplo, tienen un efecto antiinflamatorio muy fuerte, anticancerígeno, y el tercio restante de verduras, pues las que más te gustan. Pero esta idea de comerse el arco iris es muy potente porque sabemos que cada color representa un tipo de nutrición distinta, ¿no? Pues lo púrpura suelen ser antocianinas, lo naranja pues son carotenos. Bueno, cada color representa polifenoles distintos. Y estos polifenoles son muy potentes porque actúan sobre múltiples vías del envejecimiento también. El aceite de oliva. También hay una correlación muy fuerte entre consumo de aceite de oliva y menos mortalidad. Hay un estudio, por ejemplo, que se hizo en España, el Predimed, que usaba dos estrategias de dieta mediterránea y la comparaba con una dieta buena, pero no con el patrón mediterráneo. En una de ellas era dieta mediterránea complementada con frutos secos, la otra dieta mediterránea complementada con aceite de oliva. Y se vio que esta segunda, bueno, ambas mediterráneas eran mejores que la dieta normal baja en grasas. No era una mala dieta, era una buena dieta, pero más baja en grasa, más tradicional, ¿no? De pérdida de peso. Y se vio que la dieta mediterránea con aceite de oliva era mucho más protectora que las otras dos. Entonces, el aceite de oliva tiene ciertos compuestos, como el oleocantal, ¿no? Que es lo que nos hace que nos pique la garganta, pues esto es un antiinflamatorio muy potente. Y hay un montón de compuestos beneficiosos en el aceite de oliva. El huevo, por ejemplo, es un alimento que, si bien es neutro, o sea, no se ha visto que aumente la esperanza de vida, pero tiene un compuesto que es difícil de obtener en otros alimentos, que es la colina, que es muy importante también para la salud del cerebro. Y las personas que consumen huevos, colina en general, pero el huevo es la mejor fuente de colina, pues tienen menos riesgo de demencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, o el pescado, especialmente el pescado graso, las personas que consumen pescado graso muy rico en omega 3, en selenio y otros nutrientes, pues tienen mejor rendimiento cognitivo y tienen también mayor esperanza de vida. Entonces, va por ahí un poco, podemos hacer más detalle de alimentos, luego podemos hablar también de suplementos, ¿no? Hay también ciertos suplementos que se ha visto que pueden mejorar la forma en la que envejecemos. Algunos de ellos, por ejemplo, se habla mucho del magnesio, no porque el magnesio sea especialmente importante, es verdad que participa en unas 300 reacciones enzimáticas, reacciones químicas del cuerpo, sino porque como consumimos pocos de los alimentos ricos en este tipo, bueno, ricos en magnesio y en otros nutrientes, pues al final hay muchas personas con déficit. Si no consume suficiente pescado con omega 3, ¿no? Como el pescado azul graso que decíamos, pues un suplemento de omega 3 podría ser interesante. La creatina es un suplemento que viene del mundo del gimnasio, pero hoy se ha visto que tiene beneficios también en el envejecimiento, que puede mejorar también la función cognitiva en personas mayores, puede reducir los síntomas de depresión. Y luego hay estudios súper interesantes sobre algunos aminoácidos como la taurina, como la glicina, que también parece que reducen la velocidad a la que envejecemos. La espermidina, un compuesto también muy interesante que puede elevar la autofagia. Y ahora que hablo de autofagia, pues entremos, siguiendo con la alimentación, tú me paras cuando quieras, ¿eh? Cuando digas, ¿tengo suficiente nota? No, todavía algo necesito más nota. Vamos por el 8,5, vamos por el 9. Sí, venga. El ayuno intermitente, ¿no? Que este es un tema muy debatido en el ámbito de la nutrición, porque, bueno, el tema del ayuno en general, o de manera más amplia, hablemos de la restricción calórica. La primera forma en la que fuimos capaces de aumentar la esperanza de vida de los animales fue haciéndoles que comieran menos, ¿no? Que esto es muy curioso, pero luego toma nota mental, pregúntame de la hormesis, ¿no? Yo te llevo el guión. Venga. La hormesis se refiere a pequeños estresores que nos hacen vivir más, ¿no? Antes se pensaba que la forma de vivir más era cuidándonos mucho en el sentido de que estemos muy cómodos, ¿no? Dándonos toda la comida que necesitamos, poco estrés, no hagas mucha actividad física porque te vas a cansar, ni mucho frío ni mucho calor, como condiciones óptimas. Cuando hacíamos esto en ratones, morían antes. Sin embargo, cuando se estresaba a los ratones, el estrés en el sentido de un poquito de frío, un poquito de calor, vamos a quitarles comida, de repente vivían más. Es decir, al hacerles sufrir un poquito, ¿no? Activábamos vías de protección, vías de regeneración que hacían que los animales vivieran más. Entonces sabemos desde hace mucho tiempo, desde hace un siglo en realidad, que la restricción calórica es de hecho era la única forma que hasta hace no mucho tiempo teníamos de extender la vida de animales. Y el gran debate es, ¿esta restricción calórica aplicada a los humanos funciona o no funciona? Y ahí en el libro cuento toda la historia de Biosfera 2, hay toda una movida que luego si queréis entramos en ella, pero después de muchos estudios, la respuesta es no lo sabemos. No sabemos
si la restricción calórica en los humanos funciona Ujú. o no funciona. Y esto, antes te decía que en el casi 100% de las cosas, lo que nos ayuda a estar bien hoy, nos ayuda a vivir más el día de mañana, ¿no? Con la posible excepción de la restricción calórica. Me explico. Es posible que la restricción calórica nos hiciera vivir más, porque como que ralentizamos ciertos procesos Ujú. metabólicos, pero también se ha visto que la restricción calórica, sobre todo en personas mayores, lo que hace es que aumenta la fragilidad, aumenta la sarcopenia, aumenta la pérdida ósea. Entonces, seguramente hay un equilibrio de, oye, vamos a intentar reducir calorías, pero no tanto como para que empiece a afectar estos tejidos Ujú. clave que pueden causar más fragilidad. Entonces, con el tema de la restricción calórica, hay un debate no resuelto. Algunos piensan que sí, pero que pagamos un precio en el presente. Es, vale, vamos a vivir 3 años más, pero quizás en el día de hoy tengas un poquito menos de energía, tengas un poco menos de masa muscular, que es muy importante, tengas un poco menos de libido, o sea, que Ujú. tengas menos deseo sexual, porque al final para tu cerebro, cuando no hay energía, no es el momento de procrear. Entonces, es algo que nos puede suponer un beneficio en cuanto a extensión de la vida en el futuro, pero la curva de vitalidad en el presente se reduce. Y yo por eso soy muy poco amigo de la restricción calórica. Creo que no merece la pena. Y como no está claro si ayuda o no ayuda, yo prefiero no hacer restricción calórica. Lo que sabemos que acorta la vida es comer más de lo que necesitamos. O sea, el sobrepeso es, aumenta la velocidad a la que envejecemos y nos resta vitalidad. Por Ujú. tanto, no queremos tener sobrepeso, no queremos tener exceso de grasa, pero tampoco queremos comer muy poco. Y de hecho, las personas que tienen muy poca grasa no envejecen mejor. Hay umbral, como en biología, ¿no? Es muy raro que en biología veas una línea ascendente o descendente. Vemos curvas en forma de U. Ujú. Vemos que mucho es malo, muy poco es malo. Pues todo apunta que con las calorías ocurre lo mismo. Muchas calorías claramente son malas, seguramente pocas también. Y aunque te hicieran vivir un par de añitos más, pagas un precio a corto plazo, en cuanto a musculatura, en cuanto a masa ósea, en cuanto a aspectos sexuales, ¿no? Hormonales. Entonces, ese tema está en debate y yo lo que recomiendo es incluir algunos ayunos intermitentes. ¿Por qué? Porque todo apunta a que el ayuno intermitente te permite obtener algunos beneficios de la restricción calórica sin estar en restricción Ujú. calórica. Porque ayuno intermitente, tú puedes hacer ayuno intermitente y consumir las calorías que necesitas, ¿no? Simplemente reduces un poco la ventana de alimentación. Y yo recomiendo acortarla por la noche, es decir, cenar antes. Entonces, siguiendo con la alimentación, los horarios también importan. Y dentro de los horarios, lo más importante, lo que más se ha visto que nos beneficia es alargar la ventana de ayuno por la noche a Ujú. base de adelantar la cena. Y en general en España cenamos muy tarde. O sea, yo cuando quedo con mis amigos, un sábado, tenemos mesa a las 10:30. Yo, ¿en serio? ¿A las 10:30? Si yo a esa hora casi estoy pensando en acostarme. Bueno, sin el casi. Yo ceno a las 7:30, más horario americano. Y en parte es por esto, porque se ha visto que cenar antes. ¿En verano también? En verano también, en verano quizás un poquito más, pero 7:30, Ujú. 8 yo estoy cenando. En verano, invierno un poquito antes y Ujú. en verano un poco más tarde, pero ceno pronto y en parte es por esto, ¿no? Porque tengo más horas de ayuno por la Ujú. noche y además cenar muy tarde interfiere con el descanso. Entonces tienes el beneficio por el lado de la nutrición y tienes el beneficio por el lado también del descanso que decíamos antes, ¿no? Entonces, bueno, iría por ahí. Podemos hablar también más nutrientes y tal, pero si haces estas cosas y tienes en cuenta también este pequeño detalle en el horario en el que cenas, ya vamos en el 95%. Tenemos la pirámide alimentaria Ujú. anti-envejecimiento. En un lateral tienes esos ayunos intermitentes, pero en el otro lateral había una palabra que era Ajá, cetosis. ajá. Ese ya vas a por el 10, vas a por el 10, Claro, ¿no? yo voy aquí, ya de que tengo a Marcos Vázquez, a llevármelo Ujú. todo. Sí, ¿por qué hablo de la cetosis en el libro? Creo que es un tema secundario, pero por ejemplo, justo hoy publicaba en Twitter un estudio que acaba de salir hace unas semanas que decía que el aumento de los cuerpos cetónicos mejoraba, por ejemplo, la oxigenación del cerebro, aumentaba la Ujú. producción de BDNF, que esto lo toco más en otro libro, en Saludablemente, que es un protector cognitivo. O vemos que hay personas que empiezan a mostrar síntomas de demencia, que al llevar una dieta cetogénica esos síntomas desaparecen o se mitigan, ¿no? Explico muy rápido qué es la dieta cetogénica. Es una dieta que mantiene los cuerpos cetónicos elevados, ¿no? Y habrá mucha gente ya. ¿Y que los cuerpos cetónicos qué son? Bueno, un paso más atrás. Vamos al paleolítico, ¿no? Cuando al final comíamos lo que éramos capaces de cazar, de recolectar.
Pues había muchos momentos del año, y sobre todo en invierno, en climas fríos, donde no había mucho que recolectar, prácticamente nada, y cazábamos, bueno, lo que podíamos, pero igual había 5 días, 6 días que no cazábamos nada. Y los humanos tenemos un problema importante, que es que tenemos un cerebro muy hambriento. Nuestro cerebro, a pesar de suponer solo el 2% más o menos del peso Ujú. corporal, consume un 20% de las Eh, calorías totales, de la energía total. Esto, por ejemplo, en los chimpancés o en otros primates es mucho menos, ¿no? Su cerebro consume menos de la mitad que el nuestro. Y eso es un problema, porque tenemos un cerebro que consume principalmente glucosa, mucha glucosa, pero nuestro cuerpo almacena muy poca glucosa. Nosotros tenemos glucosa, bueno, glucógeno, que es la forma almacenada de la glucosa, para vivir un día y medio, no más. Sin embargo, tenemos decenas de miles de calorías en forma de grasa, ¿no? Los humanos ujú. somos monos obesos. ¿A qué me refiero? Que si tú ves un chimpancé sin pelo, está súper mazado, o sea, está muy musculado y tiene muy poca grasa. Los humanos, como nuestro cerebro es muy hambriento, necesitamos acumular mucha más energía en forma de grasa, que es un material mucho más energético que la glucosa. Y alguien pensará, pero Marcos, acabas de decir que el cerebro consume solo glucosa. Sí, pero si la glucosa del cuerpo se acaba, porque no consumimos Ujú. nada de carbohidrato, el cerebro empieza a consumir cuerpos cetónicos. O mejor dicho, el hígado empieza a convertir esa grasa en cuerpos cetónicos. Estoy simplificando mucho. Si hay algún bioquímico en la sala, va por ahí, pero no exactamente así. Pero el hígado empieza a producir cuerpos cetónicos y el cerebro empieza a consumir hasta un 80%, 70-80% de cuerpos cetónicos. ¿Para qué? Para reducir las demandas de glucosa, ¿no? Y el hígado también produce un poco de glucosa vía gluconeogénesis. Ujú. Todo este rollo bioquímico es para explicar que la cetosis es como una especie de interruptor de supervivencia que tiene el cuerpo cuando llegaba los inviernos metabólicos. Y se ha visto que activar de vez en cuando ese interruptor tiene ciertos beneficios que podrían reducir algunos de estos procesos de envejecimiento. Como te decía antes, cuando empezamos a investigar cómo viven más los animales, ¿cómo era? Puteándoles un poco, ¿no? Ujú. Un poquito de estrés aquí, un poquito de estrés allá. Si lo piensas, el ejercicio, ¿qué es? Estrés. Cuando entrenas, estás ejerciendo estrés sobre el cuerpo. Yo siempre digo que si después de una sesión dura de entrenamiento vas al hospital, te meten en la UCI, porque todo está, piensa que te vas a morir, ¿no? Presión arterial por las nubes, pulsaciones por las nubes, inflamación, todo mal. Sin embargo, ese estrés puntual hace que con el tiempo Ujú. todo mejore, ¿no? Pues entonces la dieta cetogénica, hacer periodos de dieta cetogénica, es como volver a experimentar cierto invierno metabólico, ¿no? Yo recomiendo hacer bloques cortos de pocas semanas en el invierno, porque la cetosis ocurría en el invierno. Era raro que ocurriera en primavera, donde había árboles frutales y teníamos más alimentos, ¿no? Entonces, aunque esto está ya en ese porcentaje final que es poco importante, no le doy mucha importancia, pero creo que es bueno recuperar un poco esos estresores, ¿no? Un poco de ayuno por aquí, Ujú. que lo podemos lograr simplemente cenando antes si ya tienes una ventana de ayuno más larga, alguna dosis de cetosis anual, que ojo, cuando hacemos ayuno, cuando pasas 16 horas sin comer, ya estás elevando un poquito los cuerpos cetónicos. Ujú. Ya vacías suficiente el glucógeno como para empezar a elevar un poquito esas cetonas en sangre, ¿no? Entonces, ese elemento es mucho menos importante que todo lo que hemos comentado antes, pero esos pequeños estresores metabólicos, pues también se ha visto que pueden ayudar un poco. Y por cerrar, si se puede, que no sé si se puede cerrar esta parte de alimentación, una inquietud Ujú, constante que hay en los comentarios del podcast es: ¿qué dieta sigo? ujú, ¿Paleo? ujú, ¿Keto? ujú, ¿Basada en plantas? ¿Mediterránea? ¿Pesco mediterránea? ujú. Todo el mundo que siento me habla de las bondades de la dieta que ha elegido. Pero para los que no hemos elegido equipo ni partido, Que es lo mejor, no elegirlo. es como cada vez estamos más confundidos. Mm, No sé si hay una dieta anti-envejecimiento. Lo que me has hablado, hemos hablado de hábitos saludables, no es solo para el envejecimiento, sino como hábitos saludables. Este lío de dietas, mm. ¿hay alguna manera de desenredarlo? Sí, a ver, yo creo que cualquier persona que haya pasado un poco de tiempo, bueno, o bastante tiempo buceando en la evidencia científica sobre dietas, llegará a la conclusión de que lo que más estudios tiene a su favor es la dieta mediterránea. O sea, de lejos es la dieta más estudiada. De lejos.
Y además en todos los ámbitos, porque ha sido estudiada en salud cardiovascular, en cáncer, en diabetes, en envejecimiento, y es la que siempre ha quedado mejor. Y además, de nuevo, es la que más evidencia tiene. Entonces, para mí, además la tenemos aquí. Somos además como los herederos, ¿no? Porque si viéramos yo qué sé, en Sudáfrica, bueno, pues dieta mediterránea en Sudáfrica, entonces yo te diría que un patrón alimentario basado en dieta mediterránea no te vas a equivocar mucho. Incluso si el día de mañana descubrimos, bueno, sí, pero es esto, pero complementado con un poquito de esto, de aquello, pero es dieta mediterránea. ¿Qué ocurre? Que hay muchos sabores de la dieta mediterránea, ¿no? Ciertas variantes. Antes comentábamos dos. Una, vale, pero más rica en frutos secos, más rica en aceite de oliva. Bueno, pues cuando se hace esta comparación, vemos que el aceite de oliva parece un poco mejor que los frutos secos. Pero ya hablamos de aspectos muy de detalle, muy de detalle. Estamos en el 9,9. A eso voy. Y cuando tienes que hilar tan fino, ya salte del mundo de la dieta y piensa que la actividad física es mucho más importante que la dieta, ¿no? Entonces ya entramos en el terreno de los rendimientos decrecientes, ¿no? Si cumples lo que hemos dicho, no te preocupes mucho de si comes un poquito más o menos de carne, un poco más o menos de huevos, un poco más de esto, aquello. No importa. A ver, importa tampoco que el estrés mental que te vas a generar preguntándote si esta es la dieta más óptima que podría lograr, ese estrés mental te va a dañar mucho más y va a reducir más tu longevidad que si usas un poquito más de este alimento o de este otro. Si te ha gustado este clip del episodio, te animo a hacer dos cosas. La primera es suscribirte para ver más clips como este, apoyar al canal y ayudarnos a seguir creando contenido para mejorar tu bienestar. Y la segunda es ir a ver el episodio del que hemos extraído este clip para disfrutar del contenido completo. Muchas gracias por el apoyo.